Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues hoy es miércoles 8 de abril 2026. Estamos a 16 grados, vamos a estar a 34 grados y en la tarde vamos a tener rachas fuertes de viento y también por las noches. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema que va aparejado con el del día de ayer. Ayer hablábamos del perdón desde el punto de vista personal. O sea, ¿qué tengo que perdonar o a quién le tengo que pedir perdón? Pero para que nos quede claro, muchas de las cosas que hemos pasado en nuestra vida nos han hecho daño. Y no estoy hablando estoy hablando de cosas personales. No estoy hablando de otras cosas, que quede bien claro. Entonces, dentro de nuestras heridas, hay ciertas heridas emocionales que vengo padeciendo desde niño y que no nos damos cuenta o no queremos meternos a trabajar con un psicólogo para salir de esas heridas emocionales. Y a los primeros que tenemos que perdonar es a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no supieron cómo trabajar con nosotros. Porque a ellos también repitieron las cosas que sus padres hicieron. Entonces, bueno, pues hay que perdonarlos, no tuvieron la culpa. No estamos en este momento en el que lo que sobra es información, ¿sí? Información acerca de qué hacer y ahorita se mete uno a las redes sociales y hay de todo. Entonces, empiezo con esta frase. Si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. Bueno, y entonces ahora yo digo, vamos a tener entonces heridas emocionales, sí. Y esas heridas emocionales, pues las vamos a poner 5, principalmente en nuestra infancia, que quede bien claro. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo por la atracción o miedo a confiar y la injusticia. Bueno, todas estas vivencias negativas que sufrimos a lo largo de nuestra existencia han quedado dentro de nosotros. Fíjense, el cerebro, hagan de cuenta que tiene un archivo secreto en donde guarda esas emociones. Y no es fácil ir a ellas, ¿eh? O sea, de que yo diga no, porque no están en el consciente, están en el inconsciente. Y a eso le llamamos heridas emocionales. Entonces, siempre estas heridas van a salir a flote cuando revivimos experiencias dolorosas similares a las que ya vivimos. Por ese motivo deben de ser tratadas adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no siempre experimentamos el mismo dolor, no sabemos cómo gestionar estas experiencias traumáticas. Y estas siguen en nuestra vida hasta que muramos si no hacemos el trabajo de trabajar y sacarlas y sanarlas. Todos hemos tenido o hemos sentido la humillación, la traición, el abandono, la injusticia. Todas estas duelen en nuestro interior, al menos hasta que no las afrontemos y logremos sanarla. Y entonces, hay un autor que es Frederick Dodson, que dice, cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención
cambiará de lugar. Qué interesante. Bueno, la primera, el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por lo tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esa carencia. No quiero sentirme abandonado. Y de ahí que aparezca una elevada ansiedad a ser abandonado ¿por quién? Primero por su pareja. Y entonces es gente que tiene pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentar una vez más ese sufrimiento. Imagínense, ya después de viejo viruela. Y entonces han hecho estudios fuertes en la Universidad de Arizona y nos explican que precisamente ese miedo a ser abandonados lo que genera muchos casos de ruptura en la pareja. Porque son situaciones que solo se vive con angustia y temor continuado, algo que genera esa elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en algunos casos. Las personas que han tenido estas heridas emocionales, que casi todos hemos tenido, por el abandono en la infancia, tendrían que trabajar ese miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas y a las barreras invisibles al contacto físico. Esta herida causada por el abandono no es fácil de curar. Así tú mismo serás consciente de que has comenzado a cicatrizar cuando el temor en los momentos de soledad desaparezca. Y en ellos empieza a fluir ese diálogo positivo y que da esperanza. El miedo al rechazo. Bueno, el miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica rechazo de nuestro interior. Con el interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de mis padres, el rechazo de mi familia o el rechazo de otros iguales. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación de uno mismo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica un rechazo a nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Y en su aparición pueden influir factores tales como el rechazo de los padres, de la familia o de los iguales. Bueno, la persona que padece el miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío, en ese vacío interior que tiene. Es probable que si hemos sufrido esto de una manera en nuestra infancia, seamos personas huidizas, por lo que debemos trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez que te molesta menos que la gente se aleje y no te tomarán como algo personal, que se olviden en algún momento. La humillación. Otra de las heridas. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes,
que son malos o unos pesados. Y ahí se va generando la destrucción de la autoestima infantil. Estas heridas emocionales van relacionadas con la humillación. Generan una personalidad que depende de alguien. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas. Perdón. Como un sentido o mecanismo de defensa e incluso de humillar a los demás con nuestro escudo protector. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. La número 4, la traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres. ¿Por qué? Porque incumplieron promesas, porque no protegieron, porque les mintieron, porque no está cuando se necesita el padre o la madre. Y esto origina heridas profundas. Y entonces es una sensación de vacío, de desesperanza, de desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que otros tienen y una baja autoestima. Cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabia. La última, para terminar, el haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras, las que todo quieren controlar, todo debe de estar bajo su... Bueno, conocemos a alguien a nivel mundial que tiene eso, ¿eh? Y entonces está atado, siempre está padeciendo estos problemas de la infancia y es probable que tenga esa necesidad de controlar a los demás. Y entonces esto se justifica con un carácter fuerte. Bueno, sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Y por último, la injusticia. Es una herida emocional que se origina en el entorno de los cuidadores principales que fueron nuestros padres como fríos y autoritarios. En la infancia una exigencia en demasía que sobrepase los límites y que genera sentimientos de ineficacia y de inutilidad. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que trabajar nuestras heridas emocionales? Que a fin de cuentas no nos damos cuenta, pero reaccionamos. Todo eso que tenemos guardado en ese expediente, ¿sí? Donde se van guardando todas esas heridas y todo lo que nos va pasando en nuestra experiencia de la vida, pues obviamente hacen que tengamos y reaccionemos a esas heridas que tenemos. Hay que meterse, hay que darse un clavado, hay que trabajar con un psicólogo o hay que trabajar en otros lugares en donde podemos sacar todo eso que nos ha hecho daño. ¿Para qué? Para ser felices. Venimos a esta vida a ser felices, a ser libres y a lograr nuestros sueños. Vayamos en busca de la felicidad.
Vayamos en busca de lograr nuestros sueños, no importa la edad que tengas. Hay sueños de crecer, hay sueños de estudiar una carrera, hay sueños de trabajar en algo. Cuando ya estamos a nuestra edad, los que estamos jubilados, pues todavía tenemos sueños de pasear, de aprender, de hacer tantas cosas para ser felices. Hay que vivir librándonos de todo lo que nos hace daño para que al final podamos decir, me autorrealicé, soy feliz. Que tengas un buen día. Dale like a la manita y suscríbete a mi página de YouTube, Eduardo Méndez Carpizo. Que tengas un excelente miércoles. Chao.